Semre Arda apareció frente a las cámaras con una sinceridad que conmovió a todos. Su voz quebrada y sus lágrimas no dejaron lugar a dudas sobre la intensidad de lo que estaba viviendo. Durante años, se había mostrado fuerte y reservada, pero esta vez decidió abrir su corazón sin reservas. Cada palabra suya transmitía dolor, nostalgia y también un intento de liberación. El silencio de quienes la escuchaban solo aumentaba el peso de su confesión. El momento se convirtió rápidamente en el centro de todas las miradas. Nadie esperaba que hablara con tanta franqueza, ni que lo hiciera en un tono tan personal. Su decisión de explicar las razones de su marcha sorprendió a seguidores, colegas y medios. La imagen de Semre con los ojos llenos de lágrimas quedó grabada en la memoria colectiva. Era evidente que se trataba de una despedida cargada de sentimientos profundos. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron apenas terminó su declaración. Miles de mensajes de apoyo llegaron de todas partes del mundo. Los hashtags con su nombre se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Sus fans expresaron comprensión, tristeza y orgullo por la valentía de hablar. Lo que dijo Semre resonó en los corazones de quienes alguna vez pasaron por una despedida difícil. Era imposible no empatizar con sus palabras. Lo más llamativo fue la calma con la que intentó explicar lo ocurrido, pese a las lágrimas. No se trataba de un arrebato, sino de una decisión pensada y asumida. Sin embargo, eso no quitaba el dolor que se reflejaba en su rostro. Cada frase estaba acompañada por pausas largas y respiraciones entrecortadas. El público sintió que estaba presenciando un momento único y real. Esa autenticidad fue lo que más tocó a la gente. El motivo de su marcha, aunque esperado por algunos, resultó más duro de lo imaginado. Su explicación dejó claro que no había marcha atrás. No era un gesto pasajero, sino un cierre definitivo. Sus palabras estaban llenas de determinación, pero también de vulnerabilidad. Esa mezcla de fuerza y fragilidad hizo que el instante fuera inolvidable. El eco de su mensaje se expandió mucho más allá de sus seguidores. Muchos coinciden en que esta fue la confesión más honesta de toda su trayectoria. Nunca antes había mostrado un lado tan humano y abierto. Esa apertura rompió la imagen distante que algunos tenían de ella. De pronto, Semre dejó de ser una figura inaccesible y se convirtió en alguien cercano. Sus lágrimas hablaron tanto como sus palabras. La emoción del momento trascendió cualquier barrera. Los medios de comunicación no tardaron en reproducir sus declaraciones. Cada frase fue citada en portales digitales y programas de televisión. Analistas y comentaristas ofrecieron interpretaciones de sus palabras. Algunos destacaron su valentía, otros su capacidad de inspirar. Lo cierto es que su testimonio marcó un antes y un después. Ya nadie podía mirar a Semre Arda de la misma manera. La reacción de sus seguidores fue masiva. Cientos de cartas digitales, videos y publicaciones inundaron las plataformas. La gente quiso demostrarle que no estaba sola en este proceso. La identificación fue tal que muchos compartieron sus propias experiencias de despedida. Se generó una cadena de empatía que unió a miles de personas. Su historia se transformó en un espejo para muchos. Lo que más llamó la atención fue la forma en que se despidió. No hubo reproches ni resentimientos en sus palabras. Fue un adiós sereno, aunque doloroso. Esa actitud elevó aún más la admiración hacia ella.
La dignidad con la que habló quedó como ejemplo de fortaleza emocional. Se despidió sin rencor, pero con una verdad imposible de callar. Los más cercanos a ella confirmaron que la decisión no fue fácil. Durante meses había guardado silencio y había intentado seguir adelante. Sin embargo, la presión interna se volvió insoportable. Por eso, eligió este momento para hablar con claridad. Era la única manera de liberarse. Y lo hizo de frente, sin rodeos. El público que la acompañó en directo no pudo contener las lágrimas. Muchos se emocionaron al ver cómo se derrumbaba poco a poco, en medio de su relato. Los aplausos finales fueron la muestra de un apoyo incondicional. Ese calor humano pareció darle algo de consuelo. Aunque las lágrimas no cesaban, se notaba un alivio en su expresión. Era como si, al fin, hubiera soltado un peso enorme. Lo cierto es que no todos esperaban esta decisión. Algunos pensaban que continuaría pese a las dificultades. Otros confiaban en que encontraría la fuerza para seguir en el mismo camino. Pero Sembre dejó claro que su bienestar estaba primero. Con valentía, puso límites y tomó distancia. Esa determinación fue recibida con respeto. En medio de tanta emoción, surgieron también preguntas. ¿Y qué vendrá ahora para Sembre? ¿Qué proyectos o caminos tomará en el futuro? Aunque no dio respuestas concretas, sí dejó entrever que buscaba paz. Esa búsqueda personal se convirtió en la clave de su partida, y eso mismo fue lo que más conmovió a sus seguidores, porque todos entendieron que a veces es necesario soltar para seguir. El recuerdo de sus palabras sigue resonando en quienes la escucharon. Muchos aseguran que nunca habían visto una confesión tan sincera. La mezcla de dolor y verdad hizo que quedara grabada en la memoria colectiva. No fue un discurso planeado, sino una confesión del alma. Esa autenticidad convirtió el momento en algo histórico. Y es por eso que hoy todos hablan de ello. Los expertos en comunicación señalan que el poder de su mensaje está en la emoción. No buscó convencer, sino compartir su verdad. Esa diferencia es lo que lo volvió tan poderoso. Cuando alguien habla desde el corazón, el impacto es imparable. Sembre logró exactamente eso, y su confesión se volvió inolvidable. El eco de sus palabras se siente aún en los días posteriores. Las reproducciones de su video aumentan minuto a minuto. Los comentarios de apoyo no cesan. El cariño de la gente es ahora su mayor refugio. Esa conexión directa con sus fans le dio fuerzas nuevas. Y la certeza de que su decisión no fue en vano. La sinceridad de Sembre marcó un ejemplo dentro del mundo del espectáculo. Demostró que no es necesario mantener una fachada perfecta. Aceptar la vulnerabilidad también es una forma de valentía. Esa lección quedó grabada en miles de corazones. Y por eso, más allá de su marcha, su huella permanecerá. Su voz seguirá inspirando. Los días venideros estarán llenos de expectativa. Todos quieren saber cuál será su siguiente paso. Sin embargo, lo más importante ya lo dijo con lágrimas en los ojos. Su mensaje fue claro, contundente y real. Esa claridad es lo que lo hace tan difícil de olvidar y tan poderoso de recordar. La historia de Sembre Arda se transformó en un relato universal. Su confesión no solo habla de ella, sino de todos los que alguna vez tuvieron que despedirse. Ni sino que está la vez abrazar a para algo a lo que probar o que despedirse. El público la abrazó como una de las suyas.
la acompañó en su dolor y celebró su fortaleza. Ese lazo es indestructible, y su mensaje quedó como un símbolo de resiliencia. Las cámaras captaron cada gesto suyo, la forma en que miraba el suelo, las manos temblorosas y la dificultad para hablar. Cada detalle se convirtió en una muestra de verdad. No hubo artificios, solo humanidad pura. Esa humanidad es la que hoy emociona al mundo y la que convierte a su historia en algo eterno. El silencio posterior también fue significativo. Tras decir lo que tenía que decir, Sembre se retiró sin más palabras. Esa retirada aumentó el dramatismo de la escena. El vacío que dejó con su ausencia solo reforzó el impacto. La gente se quedó reflexionando en silencio. Fue un final tan fuerte como su confesión. Lo que queda claro es que Sembre no será olvidada. Su partida dejó una huella imborrable. Su honestidad marcó un precedente en la forma de despedirse. Y su valentía inspirará a muchos en el futuro. Lo que dijo con lágrimas es ahora un legado de verdad y emoción. La despedida de Sembre Arda no fue solo un final, sino también un comienzo. Un nuevo camino se abre para ella, lejos de lo que conocíamos. El público la seguirá apoyando, sin importar dónde esté. Su historia se convirtió en un ejemplo de autenticidad y en un recordatorio de que la verdad siempre emociona. Por eso, su confesión quedará para siempre